A las 9 en punto de la mañana les damos la bienvenida a esta primera emisión de Economía al Día aquí en Negocios Ditu. Gracias por conectarse, bienvenidos. Iniciamos con los dos datos económicos. La aerolínea Emirates prolonga hasta 2031 su alianza en el Real Madrid, tanto para el equipo de fútbol como el de baloncesto. Y otro dato para el Mundial de Fútbol que inicia mañana, Adidas vestirá a 14 selecciones, Nike a 12 y Puma a 11. Entre las tres concentran el 77% de los países participantes. En los temas que abordaremos hoy hablaremos de los 252.493 millones de dólares, que es el nivel de la deuda externa de Colombia en marzo, según lo reveló el Banco de la República. Y también hablaremos del 73,47%, que es el nivel de los embalses en promedio nacional, según los datos más recientes de XM. Y también les tenemos la movida empresarial. 3.000 millones de pesos es el capital que Sahú destinará a expansión. En minutos, los mercados que tienen en la mira para crecer y sus más recientes alianzas. Bienvenidos. Iniciamos con los indicadores económicos. El dólar se ubicó en 3.575 pesos. Según SET y CAP, cayó 6 pesos con 46 centavos. La tasa representativa del mercado es de 3.581 pesos con 46 centavos. Mientras que el petróleo de referencia Brent se cotiza en $92 con 39 centavos. Subió 94 centavos de dólar. Estaba en $91 con 45 centavos. Y la carga de café se ubica en 2.005.000 pesos. Cayó 10.000 pesos. Estaba en 2.015.000 pesos. Comenzamos esta emisión de Economía al Día hablando de la situación de los embalses en el país, porque según los datos de XM ya alcanzan un llenado promedio del 73,47% a nivel nacional. Pese a que ha subido en el último mes, aún le faltan poco más de 6 puntos para alcanzar el mínimo de 80% que se requiere para enfrentar el fenómeno del Niño. Por regiones, solo 2 ya lograron superar esa meta. Antioquia, que se ubica en el 85,11%, y Valle con el 82,87%. En cuanto al resto del país, Oriente va en el 67,82%, el Caribe llega al 64,79% y finalmente el centro del país alcanza el 63,76%. En el caso del embalse Ituango, la cifra de llenado ya llega al 84,4%, según datos de EPM. Analizaremos este tema con Federico Restrepo, exgerente de EPM. Exgerente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Economía al Día. Luisa, un cordial saludo a usted y a todas las personas que nos ven en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Viendo estos datos, uno puede decir, ha funcionado que en los últimos días se estén registrando lluvias, porque está aumentando un poquito ese nivel de llenado de los embalses del país, pero todavía falta lo que se considera necesario para tener ese abastecimiento para ese fenómeno del Niño que va a ser muy fuerte, como lo ha pronosticado el IDEA. Luis, hay dos factores que influyen en los niveles de los embalses y que haya aumentado, como usted lo menciona, un poco en estos días. Uno, en efecto, ha estado lloviendo, particularmente en esta zona de la cordillera central, entre la cordillera central, o sea, en la cuenca del río Cauca, en lo que corresponde al departamento de Antioquia, como lo mencionaban ustedes ahora, y en los departamentos o en la región del Valle. Ese es uno de los aspectos. El otro es que el parque térmico ha empezado a incrementar su participación en la matriz y a atender la demanda de energía eléctrica, digamos, con una mayor proporción de la que normalmente se acostumbra. Hoy, por ejemplo, el parque térmico está atendiendo el 27%, casi el 28% de la demanda. El hídrico, que usualmente ha estado por encima de 65%, está en el 57%, y el solar del orden del 15%. Entonces, esos dos aspectos
hacen que el nivel de los embalses suban un poco. Sin embargo, como también lo menciona, no es suficiente, tenemos que estar preparados. Usualmente cuando no hay fenómenos del Niño por esta época, los embalses deben estar por los lados del 70%. Estamos por encima de ese 70%, pero es que vamos a enfrentar un fenómeno del Niño tal vez de los más drásticos según las predicciones que enfrentaremos en el próximo semestre, de los más drásticos a nivel histórico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que incrementar aún más la generación de las otras fuentes de energía para ir, digamos, ganando y recuperando energía para enfrentar ese fenómeno con un 80% del nivel del embalse en el segundo semestre de este año. Hay, digamos, elementos que se oponen un poco a eso, y es que la demanda de energía eléctrica ha crecido más de un 8% con respecto al mismo mes del año anterior. ¿Eso por qué? Pues porque también el fenómeno del Niño y las oleadas de calor que se están presentando particularmente en la costa atlántica, en la costa pacífica y en los departamentos del Huila y del Tolima, pues hace que se incremente la demanda en cuestiones de aires acondicionados, ventiladores, etcétera, para apaciguar, digamos, esa oleada de calor, lo que incrementa los niveles de demanda de energía eléctrica. Entonces son como varios elementos que entran a jugar dentro de todo esto y que hay que tener muy claro, y yo creo que XM lo tiene bien claro frente a la operación del sistema, pero lo que sí es muy importante es llegar a unos niveles del 80% para precisamente enfrentar este fenómeno, el 80% en el volumen de los embalses, para enfrentar este fenómeno, digamos, con cierta holgura, aunque esa holgura ya prácticamente desapareció porque, como lo decíamos, pues hay también una potencial posibilidad de racionamiento. Entonces, pues eso son como todas las variables que interfieren en esto, y en resumen, pues sí, estamos en niveles relativamente por debajo, no mucho, pero sí por debajo de lo que deberíamos tener para enfrentar el fenómeno del Niño. Y teniendo en cuenta todos estos factores, el panorama nacional, que llueve en algunas zonas, pero no donde se requiere, justamente donde están ubicados estos embalses, usted habla del racionamiento. ¿Esto se podría dar cuándo eventualmente? Pues todo depende. El verano más crítica va a ser a finales de este año, lo que es los meses de diciembre, principios del año entrante, enero, febrero. Y para eso también tenemos que estar preparados. Primero tenemos que tener todas las plantas térmicas disponibles, y no solo en sus equipos, sino también en las reservas y en los inventarios de los energéticos. Entonces, por ejemplo, las carboeléctricas tienen que tener disponible, ha aumentado el consumo de carbón precisamente por la generación de energía en plantas térmicas a carbón, pero deberá tener, digamos, una disponibilidad mucho más amplia de sus reservas de carbón en los patios de esas centrales, al igual que pues, estamos dependiendo precisamente para atender ese incremento en la demanda desde las térmicas a gas, pues del gas importado, que también ha crecido en un 23%. Entonces, pues si tenemos todo eso listo y además podemos entrar, aunque yo creo que ya no va a haber tiempo suficiente para entrar las nuevas plantas de generación solar, es posible que tengamos el racionamiento, sí y solo sí, pues como lo decía ahora, las temperaturas asociadas, las olas de calor asociadas al fenómeno, pues que van a incrementar la demanda sobre el histórico, sobre el promedio histórico, pues las posibilidades de racionamiento pues son altas, aunque no en una magnitud, digamos, muy grande de lo que podría ser ese racionamiento. O sea, tenemos que estar listos desde ya, tenemos que estar preparados desde ya, y sí, yo creo que el operador del sistema, el XM, pues tiene absolutamente claro y son las, digamos, instrucciones que debe dar a todos los operadores del mercado. Sí, bueno, quiero agradecerle al excelente de EPM, Federico Restrepo, por acompañarnos aquí en Economía al Día de Negocios DITU. Muy amable por su tiempo.
Luisa, con mucho gusto y un cordial saludo a todos los que nos ven en este momento. Y a esta hora también hay que hablar de la deuda externa de Colombia, porque al cierre de marzo alcanzó los 252.493 millones de dólares, según cifras del Banco de la República. La cifra representa un crecimiento del 12,5% frente al mismo mes de 2025. Este dato ya representa 52,7% del Producto Interno Bruto, según reveló el emisor en su reporte. Cabe resaltar que frente a febrero, el saldo se redujo en 1.433 millones de dólares. Esta disminución se explica principalmente porque el gobierno redujo parte de sus compromisos financieros externos, lo que ayudó a aliviar el nivel total del endeudamiento del país. Para analizar estas cifras, hoy en Economía al Día nos acompaña el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Muchas gracias, doctor Juan Camilo, por acompañarnos. Muy buenos días a todos ustedes. Me place saludarlos. Muchas gracias, exministro. Bueno, vemos que hubo una reducción de unos 1.000 millones de dólares frente a esta deuda externa total, pero igual sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta. ¿Y ha bajado? ¿Por qué ha bajado? Es bueno preguntarse eso. Ha bajado básicamente por la evolución de la tasa de cambio, no porque el gobierno haya hecho ninguna proeza para bajarla. Cuando el dólar está muy barato, entonces, o una cotización muy baja, como la que hemos tenido, entonces cuando se traduce eso a deuda como proporción del PIB, pues baja el monto de la deuda externa. De manera que básicamente esa es la razón por la cual ha bajado, pero aún así sigue siendo alta. Dicho eso, pues vale la pena mencionar que la deuda hay que mirarla no solo como deuda externa, sino también como deuda interna. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas? Que la deuda externa la ha desactivado un poco el gobierno, pero se ha volcado con gran voracidad sobre la deuda interna, con emisiones gigantescas en pesos, pagando unas tasas de interés altísimas del 14-15%. De manera que el conjunto de las dos cosas muestra un endeudamiento del país muy alto, supremamente alto, que será una de las herencias más gravosas que va a recibir el próximo gobierno. Sí, exministro, y otro dato que me llama la atención, que quiero que me ayude a aterrizar para que nuestros usuarios lo entiendan, que representa el 52,7% del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Cómo explicarle esto a la gente? Porque es un dato bastante representativo. Pues el Producto Interno es la suma de todos los bienes y servicios que produce la economía. Eso se valora en las cuentas nacionales y da un valor, el PIB del país. Entonces, cuando ese valor se compara con el valor de la deuda, indica que un poco más del 50% del valor del PIB, de los bienes y servicios que produce el país, es equivalente a la deuda externa que se tiene con todo y que ha bajado por la razón que acabo de señalar. Pero lo importante, repito, es mirar también la deuda interna, que es la que está desaforadamente creciente en el país en los últimos días. Ese es tan deuda y tan obligatoriamente habrá de pagarse como la deuda externa. Ese es el gravamen grande que este gobierno le entrega a su sucesor. Sí, y justamente es uno de los retos que va a enfrentar, como usted dice, el próximo gobierno, que qué debería hacer en primera medida cuando reciba esta deuda externa tan alta. ¿Por qué la deuda ha crecido? Ha crecido porque los gastos están subiendo más rápido que los ingresos fiscales. En los últimos tiempos ha habido un crecimiento desaforado del gasto público, del gobierno, muchos de esos gastos preparándose para la campaña electoral.
cosa que no debería ser el criterio para aumentar o para disminuir la deuda externa. Y entonces, la única manera de solucionar esa dinámica creciente de la deuda, que nos pesa como una piedra de molino al cuello a todos los colombianos, es moderar el gasto para que no haya necesidad de endeudarse tanto. Esa seguramente va a ser uno de los predicamentos primeros que va a tener que abocar el próximo gobierno. ¿Cómo restarle velocidad y dinámica a la carrera que llevamos de gastar más y más en el gobierno central? Sí, porque a largo plazo, si se continúa en esa senda de gastar, gastar y gastar, pues habrá un momento en el que esto pueda, no sé, eventualmente quebrar o qué puede pasar. Pues lo que puede, primero, si esto se sigue con la dinámica que trae, es decir, con un crecimiento del endeudamiento externo e interno, el conjunto, tan rápido como el que trae, pues por el momento tomamos más deuda. Se toma deuda para pagar deuda vieja, pero llegará un momento, si esto sigue, en que esto no sea sostenible. Y entonces los acreedores van a empezarle a cerrar el grifo a Colombia, van a empezarle a no solo a cobrar más caro que lo ya muy alto que se le está cobrando a Colombia, sino que van a empezar a decir, no señor, yo no le sigo prestando a usted porque usted no ha mostrado ninguna disciplina en el gasto público. Y ese es un momento en que podemos llegar a la insolvencia y a la suspensión de pagos, que ojalá no lleguemos allá. Sí. Ojalá que no se llegue a esos escenarios tan traumáticos para la economía del país. Muchas gracias al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, por acompañarnos aquí en Negocios Dito. Bueno, que estén muy bien. Y ahora hablamos de Sahú, la marca colombiana que nació en 2017 y que fabrica monturas a partir de plástico 100% reciclado, porque destinará más de 3.000 millones de pesos en expansión y presentó su nueva colaboración con el 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez. Con este presupuesto, la marca ya arrancó con la obra de 2 tiendas y planea abrir tiendas físicas, tanto en Costa Rica como en Venezuela. Para seguir ampliando los detalles de esa buena noticia y de la colaboración con el futbolista y la apertura de nuevas tiendas, nos acompaña hasta ahora Juan Manuel Agudelo, gerente de operaciones de Sahú. Bienvenido, gerente. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué honor estar acá. Muchas gracias por su tiempo y empecemos hablando de esas inversiones de 3.000 millones de pesos. Principalmente, ¿en qué se van a focalizar esos recursos? Pues te cuento, nosotros tenemos un plan de expansión muy ambicioso, de expansión de tiendas. Esperamos abrir con esos 3.000 millones de pesos 6 tiendas este año y además Sahú tiene un componente de creatividad muy importante, es uno de los pilares de marca de la empresa. Y para cumplir con este pilar estamos innovando todo el tiempo y generando productos disruptivos para la industria. De hecho, este es el último estuche de nuestras gafas, que es un pequeño banano que creo que pues, no se ve muy comúnmente. Y todo este tipo de cosas raras lleva muchos años mucha plata desarrollarlas. Y anticipo que dentro de 6 meses volvemos a sacar un producto bastante disruptivo. Súper bueno, eso es lo que está llamando más la atención en este momento de los consumidores que buscan experiencias nuevas, cosas novedosas. Y bueno, ya hablamos entonces de la inversión, las tiendas, 6 tiendas que estiman abrir. ¿Cómo está la presencia a nivel nacional y a nivel internacional de la marca? Bueno, te cuento. Nosotros ya tenemos tiendas, 3 en Costa Rica, una en Venezuela y tenemos 10 en Colombia. El plan de estas aperturas es abrir 6 más en Colombia y abrir una más en cada ciudad en las que ya tenemos presencia. ¿Y por qué Costa Rica? Bueno, nombra 3, ya es bastante amplia la presencia. Y Venezuela, bueno, ¿cómo va esa apertura nuevamente, pues retomando todas las condiciones que se han presentado geopolíticas en el país vecino? Pues vamos bastante bien. Siento que la marca es una marca que genera mucha conexión con el público. Nosotros tenemos un sueño muy claro y es ser la marca más grande
de gafas de Latinoamérica y tener como esa conexión en el mercado latino, que la gente se siente identificada, que sea una marca distinta y que venga de este lado del mundo, ¿cierto? Entonces, pues uno de nuestros focos siempre ha sido desarrollar ese entorno en el que estamos en Latinoamérica y para el mercado latino. Costa Rica es un país tremendamente sostenible, como lo son nuestras gafas, que casi todas son hechas en materiales reciclados, y los socios y aliados que tenemos en estos países también nos han permitido pues entrar y conocer un poco de esa cultura y poder entrar mejor con la marca. Entonces, por eso es que hemos empezado abriendo estas ciudades. De hecho, en este momento nos encontramos, pues yo me encuentro en Madrid haciendo una misión comercial también para ver, explorar cómo sería abrir el mercado europeo desde una propuesta de una marca latina como somos nosotros. Y en el tema de Venezuela, ¿cómo les ha ido allá? Bastante bien, la verdad. A pesar de todo, pues la coyuntura de lo que pasa en Venezuela, digamos que hay una economía que se sostiene y digamos que esta economía igual se mantiene activa y es la que hemos logrado impactar con nuestra tienda. En nuestra tienda queda en Caracas, en Parque Cerro Verde. Bueno, me imagino que como todo negocio al comienzo fue un reto lograr expandirse a estos otros países, bueno, lograr crecer en nuestro país y lograr expandirse. ¿Qué aprendizajes les deja a ustedes todo este camino como empresarios para abrirse a nuevos mercados? Y la tienen muy clara, lo que usted dice, convertirse en la marca de gafas sostenible más importante de América Latina. Pues a ver, dificultades muchas. Yo creo que es muy clave tener como una esencia de marca eh, o sea, que con la que la gente genere una conexión y entender cómo esa esencia de marca va a generar conexión en distintos mercados sin tener que cambiar dependiendo del destino que uno tenga como mercado objetivo. Eh, los desafíos son muchos, pero creo que lo más importante es como la personalidad y el carácter que vemos y de innovación y de empuje que tienen los empresarios. Entonces yo creo que desafíos muy grandes de financiación, de cómo penetramos más el mercado, cómo crecer más rápido, eso siempre va a existir, pero igual creo que con esto que menciono de la conexión de la marca, ser disruptivos y creativos con lo que proponemos, eso va finalmente a poder sobrellevar esas dificultades que se encuentran en el camino. Sí, Juan Manuel, y ahorita hablemos de esa alianza que estábamos también mencionando con el 10 de nuestra selección Colombia, en qué consiste y también es llevar a estos escenarios diferentes deportivos la marca. Pues te cuento, desde que lanzamos la marca, nosotros tenemos 8 años, entonces esta es la primera vez que vamos a ver a Colombia en el Mundial teniendo una empresa y un negocio. Entonces nos moríamos por hacer una campaña súper especial alrededor del Mundial y pues qué mejor que hacerlo con el capitán, eh, que es James, pues con una persona que yo creo que a nivel selecciones nos ha dado unas alegrías increíbles, pues pues nosotros los socios y dueños de la empresa somos muy adictos al fútbol también. Entonces era como un reto y un deseo, pues un anhelo que teníamos, que estamos muy felices de que se haya logrado. Y la verdad también nos pone muy felices también que pues deportistas y figuras de la talla de James también acepten hacer este tipo de colaboraciones con empresas colombianas que quieren salir adelante y que quieren hacer pues, su imagen cada vez más visible. Entonces, pues la verdad es que para nosotros es un sueño hecho realidad. No nos la creíamos cuando lo conocimos para hacer el shooting y todo, pues casi que nos moríamos de los nervios, llorábamos, o sea, fue algo muy especial. Y pues también, o sea, la disposición también de estas figuras de resaltar también las cosas colombianas, creo que es algo también muy, muy importante mencionar. Una gran oportunidad para ustedes, felicitaciones. Bueno, Juan Manuel Agudelo, gerente de operaciones de Sahoo, que sigan cumpliendo muchos éxitos con la marca, que sigan creciendo y dejando en alto el nombre de nuestro país como una marca colombiana. Muchísimas gracias y hasta luego. Buen día. Un saludo a todos.
Pasamos a hablar ahora de la encuesta MIPYME elaborada por el Centro de Estudios Económicos de ANIF. De acuerdo con los resultados, el índice de capacidades financieras de las MIPYMES se ubica en un nivel apenas intermedio, con 65,3 puntos, revelando además marcadas diferencias por tamaño. Allí destaca la baja separación de cuentas, donde 44% de empresas de subsistencia no lo hace y 35% de todo el tejido empresarial no lleva sus cuentas de manera ordenada. Vamos a hablar de este tema con Jairo Pulesio, él es vicepresidente de ACOPI, el gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas del país. Muchas gracias por acompañarnos, vicepresidente. Muy buenos días, Luisa. Muchas gracias por permitirnos comentar sobre estos resultados. Sí, señor. ¿Cuál es la percepción o la primera impresión que reciben o dan ustedes sobre estos resultados, sobre estos datos y la realidad que se viven en estas pequeñas empresas? Sí, definitivamente lo que nos demuestra este resultado es que existe una brecha importante entre lo que oferta el mercado crediticio y las necesidades de la gran mayoría de las empresas de este país que se encuentran entre micros y empresas de subsistencia. Identifica esta investigación que la mayoría de las empresas no pueden acceder al mercado crediticio porque no cuentan con información en las empresas. La mayoría de los empresarios y los que están escuchando esta entrevista se van a ver reflejados, no diferencian el manejo del dinero entre lo que son sus gastos personales y lo que son los gastos de las empresas. No cuentan con información financiera, no saben cuáles son las utilidades, no saben cuáles son sus costos, no tienen ni siquiera un acompañamiento contable básico, lo que hace que obviamente cuando lleguen al sector financiero, pues generen un riesgo para los que prestan dinero. Claro, y además que pone en riesgo la estabilidad como tal de la empresa o cuando está surgiendo, que sí subsista en un largo plazo. Esta puede ser una de las razones por las que la subsistencia es justamente baja de estas empresas que se crean en el país. De acuerdo, hay un tema fundamental y es la gran mayoría de las empresas que quieren ir al mercado financiero, pues obviamente no le entregan información clara a las entidades, lo que no permite acceder a créditos económicos. Una entidad que no logra acceder a financiamiento es una entidad que no puede crecer. Por eso nos encontramos con empresas que se mantienen durante largos años. En la estadística que tiene el DANE dice que las empresas de informales o empresas de subsistencia pueden tener una antigüedad de hasta 10 años. O sea, se mantienen ahí como una especie de autoempleo, pero no les permite crecer. Entonces, sin lugar a dudas, se necesitan políticas que permitan enseñarle, darles herramientas. No solo es abrir cuentas bancarias, sino poder enseñarle a las empresas cómo hacer un tema de información financiera. Hoy en día eso está recayendo exclusivamente en las entidades de gobiernos departamentales, que son las que vienen haciendo programas de formalización, de enseñarles, de capacitación, de aprender a entregar, y el gobierno nacional ha sido completamente ausente en políticas de formalización y desarrollo empresarial. Una cifra que nos da importantísima este estudio es que en el año 2018 el 40% de estas empresas lograban acceder a crédito formal. Esa cifra bajó al 35% al 2024. Claro, y teniendo en cuenta esto que usted dice, que se requieren políticas públicas nacionales para justamente incentivar la formalización, la formación de estas empresas, de los empresarios, ¿cómo cambiaría el tejido empresarial en nuestro país donde se pusiera el foco en esta formación y en estos cambios necesarios? Es decir, podríamos tener incluso más empresas, mayor generación de empleo formal. De acuerdo. Imagínese usted esta cifra, hay 1.150.000 empresas que contratan entre 1 y 5 empleados. Imagine que esas empresas tengan capacidad para crecer, que tengan la oportunidad de acceder a unos microcréditos, digamos a unas tasas buenas por unas entidades formales de crédito. Si cada empresa de esas contratara un empleado más, podríamos exponenciar la capacidad de empleo y el crecimiento económico. Es mucho más fácil ayudar al crecimiento del empleo y el crecimiento económico cuando nosotros ayudamos a la base empresarial, porque las grandes empresas ya están, digamos, en su top de contratación y en mercados maduros de crecimiento. Entonces estamos completamente esperando que vengan políticas que nos ayuden a entender
cuál es la estructura empresarial de este país y es simplemente conformada por una gran cantidad de pequeñas empresas, empresas de autosostenimiento, de autoempleo, que necesitan que los ayuden fundamentalmente a crecer. El estudio también nos dice que la mayoría de las necesidades de estas microempresas son créditos para capital de trabajo. Significa que tienen mercado, tienen productos, tienen capacidad de ventas, pero no tienen capacidad para responder a las demandas del mercado. Están completamente restringidos porque su capital de trabajo es muy pequeño. Y a esto se le suma, vicepresidente, todo el contexto nacional en cuanto a los cambios que están muy marcados, por ejemplo, en este año, temas laborales, implementación ya de la ley laboral, reducción de la jornada. Se suma todo esto y suma a que las empresas de pronto no puedan crecer. Por supuesto. Este año, estos 4 años hemos tenido una afectación en temas de incremento de costos, incremento de todos los gastos impositivos, el famoso decreto que subió las retenciones de las empresas está haciendo que las empresas hagan anticipos de impuestos por encima de lo que están en capacidad de pagar. El tema de la inseguridad está haciendo que sea imposible llevar los productos, bienes y servicios a muchas partes del país. El tema de las incapacidades de sectores como el minero energético, que era un gran comprador de las MIPYMES, el sector construcción, que era un gran comprador de las MIPYMES. Entonces, al afectar estos sectores, también ha venido afectando el desarrollo normal de las empresas y eso se está viendo en este estudio que presenta la NIF. Quiero agradecerle al vicepresidente de ACOPI, el vicepresidente Jairo Pulesio, por acompañarnos aquí en Economía al Día de Negocios DITU y explicarnos la realidad del tejido empresarial, que es la mayoría pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. A usted, Luisa, muchísimas gracias y a Caracol siempre por tenernos en cuenta. Y ahora hablamos del Banco de la República porque reveló el reporte de estabilidad financiera para el primer semestre de 2026. Dentro del informe hay 3 conclusiones importantes. Los aumentos continuos de las tasas de interés pueden reducir los ingresos financieros de los establecimientos de crédito. Las instituciones financieras no bancarias siguen ganando importancia en el sistema financiero colombiano y mantiene una alta interconexión con los establecimientos de crédito. Y si bien los establecimientos de crédito mantienen buenos niveles de capital y liquidez, estas tendencias se moderaron en el primer trimestre de 2026 y podrían seguir perdiendo fuerza en lo que resta del año. Vamos a analizar estos 3 puntos con Alejandro Lobo, es jefe de estudios económicos de Asobancaria, Muchas gracias por acompañarnos aquí en Economía al Día. Hola Luisa, buenos días a todos los televidentes, gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, ¿qué les llama la atención de esto que entrega este reporte que entrega el Banco de la República y que involucra a las entidades financieras? Hay varios elementos que nos llaman la atención y vemos muchas noticias positivas. Primero, el reporte reconoce la estabilidad y la solidez del sistema financiero. De lejos estamos cumpliendo todos los estándares regulatorios, solvencia, CEFEN, una mejora en la calidad de cartera. Vemos noticias positivas y vemos que nosotros estamos preparados para momentos de incertidumbre y estamos listos para afrontar adversidades de cara al futuro. ¿Qué pasa si continúa esa senda de aumentar las tasas de interés? ¿Qué pasa con los bancos? Bueno, inevitablemente la coyuntura ha forzado al Banco de la República a tomar decisiones que perjudican el sistema financiero. Desde el principio de año, cuando tuvimos la noticia del salario mínimo, pero también en algunas coyunturas climáticas, hemos visto cómo la inflación ha subido mes tras mes. El último dato, el 5,84 del último mes, pues refleja esta realidad. Tenemos una inflación más alta y el Banco de la República, siendo el garante natural de la defensa de la capacidad adquisitiva de todos los colombianos, pues responde de manera adecuada. Hoy ya tenemos hoy en día una tasa de intervención de 11,25%. Nosotros esperamos que llegue hasta el 12,25% en este año, pero otra vez refleja una respuesta que tiene que asumir el Banco de la República atendiendo la defensa del bolsillo de todos los colombianos. Ahora, indiscutiblemente esto afecta el sistema financiero. La cartera que esperamos que creciera a niveles por encima del 3%, pues ya no va a pasar. De hecho, nuestros pronósticos hablan de niveles del 0,9 a 1,1%. Seguramente tenemos una afectación en rentabilidad y otros elementos, pero digamos que debido a la coyuntura, pues la banca y el sector entienden que es una medida de respuesta adecuada
ante un panorama bastante difícil en materia de precios que está viendo hoy en día el país. Sí, es entendible, como usted lo menciona, que la decisión del Banco de la República esté en esta senda. Y otro dato que me llama la atención es las instituciones financieras no bancarias siguen ganando importancia en el sistema financiero. Estamos hablando de qué tipo de entidades, de instituciones. Pues acá el banco recoge muchos, ahí tenemos aseguradoras, pero tenemos cooperativas, tenemos fintechs, entonces un montón de instituciones que complementan este ecosistema financiero. Y es una buena noticia que sigan creciendo y que el sistema financiero como un todo se venga recuperando. Y déjenme darles una cifra, nosotros como sector damos el 34% de los créditos en Colombia, pero el sistema ampliado, lo que son las TEC, las fintechs y todo crédito formal, llegamos al 51% de los adultos en Colombia. Nuestra meta es llegar al 75%, es ganarle realmente la batalla al enemigo en esta circunstancia que es el gota a gota, a los créditos que pagan más de tasas por encima del 1000% efectiva anual, 2000% efectiva anual. Ese es el reto que tenemos, pero es una buena noticia que crezcamos, que todos nos mantengamos con las mismas reglas de juego. Eso es lo elemental en materia de compra en este mercado, pero es una buena noticia que crezcamos como sistema financiero, ya sea entre bancos u otras instituciones que complementan este ecosistema. Sí, claro, fortalecer esa inclusión financiera, sobre todo en esos territorios tan apartados. Hablemos un poco también de la dinámica y la gente se preguntará, entonces este no es un buen momento para ir a pedir un crédito, o qué debo hacer, o acercarme a mi entidad financiera a ver qué opciones. ¿También están brindando opciones los bancos para este momento, para esta coyuntura? De hecho, durante esta coyuntura, dependiendo del tipo de crédito que la gente busque, puede ser una buena medida anticiparse. Por ejemplo, nosotros pronosticamos que la tasa de política monetaria va a subir, eso incrementa algunos costos de fondeo de los bancos que pueden afectar las tasas. Por ejemplo, puede ser un buen momento para anticiparse, para buscar un crédito en este momento antes de que cierre el año, seguramente con unas tasas un poco más elevadas. Puede ser un buen momento para un crédito de vivienda, un crédito comercial, créditos más grandes. También es un llamado también a la prudencia de los hogares, para qué uso la tarjeta de crédito, para qué uso el crédito de consumo, o sea, pensar bien y reflexionar bien para qué busco el crédito. Igual acá tenemos más de 30 bancos en el país, más de 60 entidades financieras, pues cada uno con sus pros y contras, para que el ciudadano, el consumidor, que es el jefe en este mercado, vaya y decida qué es lo que más le conviene en estos momentos. ¿Okay? La banca está lista para responder. Alejandro, otra pregunta que nos hacen mucho los usuarios es, una vez el Banco de la República toma la determinación de aumentar esa tasa de intervención, que es esa tasa de referencia que usan las entidades financieras para fijar para los créditos, ¿en cuánto tiempo yo voy a ver reflejado ese aumento cuando vaya a solicitar un crédito, o si mi crédito actual se ve afectado? Eso tiene distintas variaciones. La literatura a veces habla de 3 o 4 meses, depende de cada circunstancia. Acá en Colombia, porque el margen de intermediación es decir, la diferencia entre la tasa a la cual captan los bancos, recogen pues, recursos del público y colocan, está allá en unos niveles históricamente bajos, en un nivel de 6%. Entonces acá, debido al aumento de las tasas del Banco de la República, la transmisión está siendo un poco más acelerada de lo normal. Entonces acá hay unas carteras que responden primero, sobre todo las modalidades de consumo, tarjeta de crédito principalmente, y unas que se demoran un poco más. Entonces también depende mucho del segmento, pero en este escenario estamos viendo que está respondiendo en general las entidades en 2-3 meses esa transmisión de la tasa de política monetaria. Bueno, quiero agradecerle a Alejandro Lobo, jefe de estudios económicos de Asobancaria, por acompañarnos aquí en Economía al Día, ayudarnos a despejar dudas en torno al sistema financiero y el reporte del Banco de la República. Muchas gracias, Alejandro. Luisa, muchas gracias por la invitación. Y cambiamos de tema porque el próximo 7 de julio vence el contrato mediante el cual la Federación Nacional de Cafeteros administra el Fondo Nacional del Café. A través de su cuenta de X, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que cerca de 557,000 familias cafeteras podrían verse afectadas si no se concreta de manera oportuna la prórroga del contrato de administración del Fondo Nacional del Café. Alimentec abrió sus puertas en Corferias como uno de los eventos más importantes de la industria de alimentos, bebidas y gastronomía de América Latina. La feria se realiza del 9 de junio al 12 de junio y reúne más de 700 expositores a nivel nacional e internacional.
Y cambiamos y hablamos de otro tema, porque la ANI abrió un proceso para contratar estudios de prefactibilidad para la conexión férrea entre La Guajira y el corredor férreo del Atlántico. Con una inversión de 11.485 millones de pesos, esta primera etapa permitirá evaluar alternativas técnicas, económicas, jurídicas, prediales, sociales, entre otras, con el objetivo de evaluar alternativas de trazado ferroviario con vocación mixta para transporte de mercancías y pasajeros. Y así hacemos una pausa aquí en Economía al Día. Al regreso les tenemos movida empresarial y las noticias internacionales. En Economía Sin Fronteras les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo el respaldo del Congreso para un paquete de 70.000 millones de dólares destinado a fortalecer su política migratoria y de control fronterizo. Los recursos financiarán durante los próximos 3 años agencias clave como el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, y la Patrulla Fronteriza, mientras los republicanos definen o defienden la medida como un paso necesario para fortalecer la seguridad nacional. Los demócratas han cuestionado la falta de reformas migratorias y los posibles efectos de una mayor expansión de las operaciones de detención y deportación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó una videoconferencia con China, Estados Unidos, Europa y otras grandes economías antes de la cumbre del G7. Esta reunión plantea fortalecer la cooperación económica mundial y promover una estrategia coordinada entre las principales potencias para enfrentar los desafíos económicos globales. En la movida empresarial, Bavaria anunció una inversión de 115.000 millones de pesos para fortalecer a más de 128.000 tiendas de barrio en Colombia por el Mundial 2026. La estrategia hace parte de la plataforma Pongo la Tienda, la sede oficial del barrio, con la que la compañía busca impulsar el canal tradicional, una red que agrupa más de 500.000 establecimientos y genera cerca de 575.000 empleos en el país. Y así terminamos esta primera emisión de Economía al Día. Gracias por acompañarnos y nos vemos nuevamente a mediodía.